Mi esposa exigió que entregara todo mi bono a su hermana embarazada, terminó robándome y el divorcio la dejó sin nada. Nunca he sido de las personas que esperan recompensas grandes por hacer su trabajo. Cumplo, hago lo que me toca y sigo con mi vida. Por eso, cuando mi jefe me llamó a su oficina aquel día y me dijo que había un bono para mí, lo primero que sentí fue confusión. No estaba persiguiendo ningún incentivo especial, no había hecho nada extraordinario a mis ojos. Aún así, Víctor me explicó que había superado mis objetivos trimestrales y que la empresa quería reconocerlo. $25,000. Dijo la cifra con naturalidad, como si fuera algo cotidiano. Yo me quedé ahí sentado, sonriendo como idiota, tratando de entender en qué momento había pasado de preocuparme por llegar a fin de mes a recibir una cantidad así. Salí de la oficina con esa sensación extraña de ir flotando, como si la noticia todavía no terminara de asentarse. Lo primero que hice fue escribirle a Laura. Le conté del bono, usando signos de exclamación como un adolescente, porque de verdad estaba emocionado. Ese dinero, en mi cabeza, ya tenía destino. Nuestro techo llevaba meses dándonos problemas. Cada temporada de lluvias era una ruleta rusa, y además arrastrábamos unos $8,000 en deudas de tarjetas de crédito que nos tenían tensos desde hacía tiempo. No era un bono para lujos ni caprichos. Era una oportunidad de respirar, de arreglar la casa y empezar a ahorrar un poco. Por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, encontré a Laura en casa con su hermana, Sofía. No me sorprendió del todo verlas juntas, siempre habían sido cercanas. Sofía tenía los ojos hinchados, y no tardaron en decirme por qué. Estaba embarazada de 3 meses y su novio la había dejado al enterarse. Escuché en silencio, sintiendo esa mezcla de pena y distancia que uno tiene cuando algo grave le pasa a alguien, pero no es directamente tu problema. Mientras Sofía hablaba, Laura me miró varias veces, como esperando algo. Yo todavía no entendía hacia dónde iba todo. Pensé que solo necesitaban desahogarse. Hasta que Laura, sin rodeos y delante de su hermana, soltó la pregunta, ¿qué podíamos hacer para ayudarla? Ahí me sentí atrapado. No porque no quisiera ayudar, sino por la forma. No hubo conversación previa, no hubo espacio para pensar. Con Sofía ahí, llorando, cualquier respuesta que no fuera un sí sonaba a crueldad. Aún así, traté de ser razonable. Dije que podíamos darle $1,000 para cubrir gastos inmediatos. Me parecía una ayuda concreta, realista, que no desarmaba nuestros planes ni nos metía en un compromiso indefinido. Nadie protestó en ese momento. Sofía agradeció entre lágrimas y Laura asintió, aunque con una expresión que no supe leer del todo. Pensé que ahí quedaba el asunto. Me equivoqué. 3 días después, Sofía volvió a aparecer en casa. Esta vez lloraba por cuentas médicas. Laura me tomó del brazo y me llevó a otro cuarto. Al menos esta vez quiso hablar en privado, aunque la escena estaba claramente montada para que yo escuchara los sollozos desde la sala. Sin rodeos, me dijo que quería darle $10,000 del bono a su hermana. 10,000. Sentí cómo se me tensaba todo el cuerpo. No porque no me importara Sofía, sino porque la cifra era absurda. El bebé no era nuestro, el dinero no sobraba, y ya habíamos ayudado. Le dije que no. Que no podíamos convertir eso en algo permanente. Que el padre del bebé existía y debía hacerse cargo. Laura no lo tomó bien. Me llamó egoísta, me dijo que era su hermana y que ese dinero también era suyo. Me recordó que, si ella quería ayudar, eso era lo que iba a pasar. Ahí fue cuando le respondí algo que, hasta hoy, sigo creyendo cierto. El bono me lo habían dado a mí. No para despilfarrarlo, sino para arreglar la casa en la que vivíamos y pagar deudas que nos afectaban a los dos. No estaba siendo egoísta, estaba siendo responsable. Ella no lo vio así. Desde ese momento, algo se rompió. Empezaron los silencios incómodos, las respuestas cortas, las miradas cargadas. Una noche llegué del trabajo y encontré a Laura y a Sofía susurrando en la cocina. Se callaron en cuanto entré. Sofía me lanzó una mirada dura antes de irse. Laura apenas me habló el resto de la noche. Yo todavía no sabía que esa era solo la calma antes de todo lo que venía. Los días siguientes fueron una especie de guerra fría. En casa se respiraba tensión, pero nadie decía nada de frente. Yo seguía yendo al trabajo, intentando concentrarme, mientras en mi cabeza daba vueltas la misma pregunta, ¿cómo habíamos pasado de celebrar un golpe de suerte a discutir por dinero como si fuera una herencia maldita? Laura se movía por la casa como si yo no estuviera, y cuando hablaba era solo lo justo y necesario. 2 días después, ya no hubo forma de seguir evitando el choque. Estábamos en el dormitorio cuando Laura me dijo, con una calma que me puso los pelos de punta, que había tomado una decisión.
Me dijo que le había prometido a Sofía que le daríamos todo el bono. No una parte. Todo. Como si fuera algo ya cerrado, como si yo no existiera en la ecuación. Le dije que eso no iba a pasar. No había margen de negociación. Laura explotó. Empezó a gritar que su hermana lo necesitaba más, que yo no entendía lo grave de la situación, que el dinero iba a salir de una forma u otra, me gustara o no. Discutimos hasta quedar exhaustos, sin llegar a nada. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar la cuenta conjunta. Algo no estaba bien. Faltaban $5,000. Sentí un vacío en el estómago. Le escribí de inmediato preguntándole qué había pasado. No lo negó. Me respondió que se los había dado a su hermana. Su mensaje fue frío, casi orgulloso. Dijo que había hecho lo que yo había sido demasiado cobarde para hacer. Ahí se me cruzó una línea muy clara. No era una discusión de pareja. Era un robo. Necesitaba protegerme antes de reaccionar en caliente, así que moví el dinero restante del bono a mi cuenta personal. No pude sacar los 25,000 completos porque ya no estaban, pero logré recuperar poco más de $21,000. Vaciar la cuenta no fue una venganza, fue una medida de emergencia. Cuando Laura se dio cuenta, perdió el control. Pero no de forma impulsiva, sino con esa furia calculada que da más miedo. Trajo a Sofía a la casa y armó una escena. Sofía lloraba, hablaba del bebé, de la desesperación, mientras Laura me reclamaba lo que yo había hecho, señalándola como prueba viviente del daño que, según ella, yo estaba causando. Sofía incluso me miró a los ojos y dijo que pensó que yo era uno de los hombres buenos, no de los que abandonan a la familia cuando más los necesitan. Sentí rabia, pero también una claridad brutal. Todo estaba preparado. No era una conversación, era una emboscada. Laura entonces exigió que, en ese mismo momento, transfiriera el resto del bono a la cuenta de su hermana desde mi teléfono. También quería que le pasara todo el dinero que quedaba en nuestras cuentas, porque, según ella, ya no podía confiar en mí. La ironía era tan grande que casi me reí. Ella hablaba de confianza después de haber sacado dinero a escondidas. Para ese punto, la palabra divorcio ya rondaba mi cabeza con demasiada fuerza. No la dije en voz alta, pero supe que algo así no se arreglaba con disculpas. Al día siguiente, cuando volví del trabajo, Laura tenía una bolsa empacada. Me dijo que se iría a quedarse con Sofía hasta que yo hiciera lo correcto. Según ella, eso significaba devolver el dinero, pedir perdón y agradecer por la lección. También me dejó claro que su familia entera pensaba que yo era un miserable, que no era un hombre de verdad. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le deseé buen viaje y le dije que se tomara todo el tiempo que necesitara. Yo no iba a cambiar de opinión. No sabía todavía hasta dónde estaba dispuesta a llegar, pero ya era evidente que esto no iba a terminar bien. La casa se quedó en silencio después de que Laura se fue. Un silencio raro, pesado, pero también claro. Por primera vez en días pude pensar sin que alguien me estuviera presionando. No pasó mucho tiempo antes de que tomara una decisión. A los 3 días de su salida, ya tenía a un abogado trabajando en los papeles. No era una amenaza ni una táctica, era un cierre que se venía construyendo desde el momento en que sacó dinero de la cuenta sin decirme nada. Laura volvió a aparecer poco después. Entró como si nada, con un tono suave que no le había escuchado en semanas. Decía estar arrepentida, hablaba despacio, medía cada palabra. No sabía si estaba ahí para llevarse más cosas o para intentar convencerme de algo. Yo la observaba desde lejos, sin decir mucho. La encontré hurgando entre las cosas que había dejado, evitando mirarme. Horas más tarde la sorprendí frente a mi portátil, intentando entrar a mi banca en línea. Ya había cambiado la contraseña y el banco me había enviado una alerta por un intento de acceso no autorizado. Cuando la enfrenté, se derrumbó. Admitió que le había prometido a Sofía todo el bono. Me dijo que su hermana ya había hecho gastos basándose en esa promesa, como si eso justificara todo. Que no podía quedar mal con ella. Se fue otra vez ese mismo día, llevándose más pertenencias. Yo ya no sentí rabia, solo una especie de cansancio profundo. 2 días después, recibí la llamada de mis suegros. Intentaron hacerme sentir culpable. Me dijeron que yo era un hombre y que estaba dejando a una mujer embarazada sin apoyo. Les respondí con algo que no les gustó nada, que ellos eran los padres y que, si alguien debía responsabilizarse, eran ellos. No yo. Esa noche, por puro hartazgo, revisé los mensajes de Laura. Sabía que estaba mal, pero después de lo que había pasado, la privacidad ya no era una prioridad. Lo que encontré me dejó helado. Laura y Sofía llevaban semanas planeando cómo conseguir el dinero.
No era una reacción impulsiva al bono. Había mensajes, estrategias, quejas sobre mi negativa. Lo más sorprendente fue ver conversaciones entre Laura y el exnovio de Sofía. Él decía que el embarazo podía no ser suyo. Todo encajó de golpe. Era más fácil intentar sacarme el dinero a mí que ir por el camino legal con él. Unos días después, Laura me dio un ultimátum. O el dinero iba para su hermana, o se iba definitivamente. Le respondí que no dejara que la puerta le golpeara al salir. Pareció no creerme. Salió furiosa, diciendo que había mostrado mis verdaderos colores. 2 días más tarde regresó con su madre, Marta. Quería mediar. Marta propuso que diera la mitad del bono como compromiso. Le expliqué que Laura ya había tomado $5,000 sin permiso. Marta entonces cambió la cifra y dijo que lo justo era que entregara 15,000 del resto. Ahí perdí la paciencia. Le dije que me avisara cuando viera un cerdo volando. Marta me llamó egoísta, me dijo que necesitaba comportarme como un hombre. Le respondí que un hombre también sabe sacar la basura cuando algo empieza a apestar y que ya era hora de que se fueran. Laura dijo que no iba a echar a su madre. Le recordé que la casa estaba a mi nombre desde antes de casarnos y que ambas debían irse. Esa misma noche llamé a mi abogado y le pedí que avanzara con el divorcio lo más rápido posible. También revisé mi informe crediticio para asegurarme de que Laura no hubiera pedido préstamos a mi nombre. Cuando Laura fue notificada de la demanda, me pidió hablar. Dijo que estaba emocional, que todo había sido por su hermana, que me compensaría si retiraba el divorcio. Le pedí que me devolviera los $5,000. No los tenía. Nadie los tenía, según ella. Me pidió que confiara en que luego se resolvería. Le dije que entonces nos divorciáramos primero y después veríamos. No le gustó nada. Salió hecha una furia, diciendo que yo me arrepentiría, que ella se negaría a volver conmigo. Yo la dejé ir sin decir nada. Poco después, Sofía me envió un mensaje de voz lleno de insultos. Dijo que yo era peor que su ex. Lo tomé como un cumplido. Cambié las cerraduras de la casa y el código del sistema de seguridad. El bono ya no era solo dinero. Me había mostrado exactamente con quién estaba casado. Pasaron apenas 3 días desde la última vez que Laura salió de la casa cuando volví del trabajo y sentí que algo no estaba bien. No fue inmediato, fue una sensación rara, como cuando entras a un lugar conocido y algo no encaja. Miré alrededor y empecé a notar ausencias. El televisor no estaba. La cafetera tampoco. Faltaban otras cosas de valor que siempre habían estado ahí. Lo primero que hice fue llamar a la policía. No me puse a especular ni a buscar culpables. Había una ventana rota y eso, al menos en apariencia, era un robo. Los oficiales llegaron, revisaron la casa y luego hablaron con un vecino que tenía cámaras de seguridad apuntando hacia la calle. Fue ahí cuando la realidad terminó de caerme encima. En las grabaciones se veía claramente a Laura y a Sofía cargando los objetos en el auto de Sofía, a plena luz del día, mientras yo estaba en el trabajo. No hubo forcejeo ni prisa. Actuaban como si tuvieran todo el derecho del mundo. Cuando la policía se puso en contacto con Laura, ella tuvo el descaro de enviarme un mensaje diciendo que se merecía esas cosas por todos los años que, según ella, había desperdiciado conmigo. El oficial fue directo. Legalmente, mientras siguiéramos casados, aquello se consideraba un asunto civil. No podían arrestarla por robo, pero sí podía reclamar esos bienes durante el divorcio. No sentí alivio, pero sí una confirmación más de que había hecho bien en moverme rápido con el abogado. Poco después, Sofía publicó en redes sociales una imagen del ultrasonido de su bebé. Agradecía a quienes habían hecho todo eso posible. Vi los comentarios llenos de felicitaciones y apoyo. Nadie sabía realmente de dónde había salido el dinero, ni siquiera estaba claro quién era el padre. Aún así, la historia que ellas contaban era otra. Un par de días más tarde, Sofía volvió a publicar. Esta vez eran fotos de ella y Laura sentadas en un restaurante, sonriendo. Detrás de ella se veían bolsas de tiendas que, desde luego, no vendían cosas para bebés. Según su versión, eso también formaba parte de las cuentas médicas. Guardé todo. No respondí. No comenté. Mi abogado me había dicho que cada cosa que mostraran podía jugar a mi favor. A la semana, Laura fue notificada formalmente de los términos del divorcio. Mi abogado había presentado todas las pruebas de mala conducta financiera. El retiro del dinero sin permiso, el intento de acceso a mis cuentas, los objetos llevados de la casa. El acuerdo no fue amable con ella. Le correspondía bastante poco y, además, debía devolver los $5,000 que había sacado de la cuenta conjunta, con intereses. Cuando Sofía se enteró, me envió un mensaje de voz cargado de odio.
Decía que yo era el peor hombre, el peor esposo y el peor cuñado que había existido. Laura, por su parte, se lanzó a redes sociales. Publicó que yo la había abandonado a ella y a una mujer embarazada necesitada. Por suerte, varios amigos que conocían la historia completa salieron a desmentirla con hechos. No con insultos, con datos. Como si no fuera suficiente, el exnovio de Sofía se puso en contacto conmigo. Había visto las publicaciones y estaba harto de que lo mencionaran indirectamente. Me dijo que se había hecho una prueba de paternidad y que el bebé no era suyo. No me sorprendió. A esas alturas, ya nada lo hacía. Decidí esperar a que el divorcio terminara y que todo quedara en manos del juez. El techo seguía esperando, las deudas también, pero ahora sabía que, al final de todo esto, iba a poder respirar. Con el divorcio avanzando, empecé a hacer algo que no había podido en meses, mirar hacia adelante. No con ilusión, pero sí con una calma distinta. Dejé de responder mensajes y llamadas que no pasaban por mi abogado. Todo lo que estaba ocurriendo afuera ya no lo podía controlar, así que me limité a observar. Unos días después, el exnovio de Sofía volvió a escribirme. Esta vez no era para desahogarse, sino para contarme que la prueba de paternidad había sido definitiva. El bebé no era suyo. Lo dijo sin dramatismo, casi como quien confirma algo que ya intuía desde hacía tiempo. Eso explicaba muchas cosas, sobre todo la urgencia con la que Sofía necesitaba dinero y la forma en que habían decidido ir contra mí en lugar de enfrentarse a la situación real. Mientras tanto, Laura seguía intentando controlar el relato en redes sociales. Se presentaba como una mujer abandonada, víctima de un marido frío que no quiso ayudar a una embarazada. Cada publicación era una versión más exagerada que la anterior. No respondía ninguna. Sabía que cualquier palabra mía podía ser usada en mi contra. Por suerte, la gente que de verdad importaba conocía la verdad. El acuerdo de divorcio se cerró poco después. No fue perfecto, pero fue claramente favorable para mí. Debido al robo documentado del dinero y a que se había llevado objetos de la casa sin permiso, la balanza se inclinó a mi favor en la división de bienes. Además, quedó establecido que debía devolver los $5,000 que sacó de la cuenta conjunta. No era justicia poética, pero era justicia legal. Ese mismo periodo fue un desastre para Laura. Me enteré, por un antiguo compañero suyo, de que había perdido su trabajo. Al parecer, intentó cargar gastos personales a la empresa y la descubrieron. La ironía no pasó desapercibida. Yo no sentí satisfacción, solo una confirmación más de que sus decisiones tenían consecuencias. Sofía, por su parte, dio a luz y casi de inmediato empezó a presionar a otros miembros de la familia para que la ayudaran económicamente. Esta vez, yo ya no estaba en la ecuación, pero el patrón se repetía. Pronto comenzaron las discusiones públicas entre familiares. Reproches, acusaciones, confesiones. Todo salía a la luz en redes sociales, como si no supieran vivir el conflicto de otra forma. Durante una semana, mi feed se convirtió en una novela diaria. Leí cómo otros familiares empezaban a darse cuenta de que el dinero que habían dado no se había usado para necesidades reales. Aparecieron comentarios sobre gastos en spas, ropa cara y salidas que poco tenían que ver con un recién nacido. Una prima de Laura incluso las llamó codiciosas públicamente. Fue brutal, pero ya no era mi problema. Yo seguía esperando a que todo terminara de cerrarse. Sabía que, cuando ese capítulo se cerrara del todo, podría volver a ocuparme de mi casa, de mis cuentas y de una vida que, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a sentirse mía otra vez. Pasaron varios meses desde que todo estalló y, cuando por fin pude decir que el divorcio era un hecho, sentí algo que no esperaba, ligereza. No euforia, no celebración, solo la tranquilidad de saber que ya no tenía a nadie tirándome hacia abajo. El acuerdo no fue tan perfecto como hubiera querido, pero fue lo suficientemente favorable como para cerrar ese capítulo sin mirar atrás. Lo primero que hice fue usar el dinero para lo que siempre había sido el plan. Arreglé el techo de la casa, ese que llevaba tanto tiempo filtrando agua y preocupaciones. Hice algunas mejoras menores más, casi todas con mis propias manos, porque después de todo lo que había pasado, trabajar en la casa se volvió una forma de terapia. También pagué todas mis deudas. No tener saldos pendientes fue una sensación nueva, casi extraña. La casa quedó como nueva y, por primera vez desde que me casé, no sentía que el dinero fuera una amenaza constante. Ya no había discusiones por gastos ajenos ni sorpresas desagradables. Estaba solo, sí, pero en paz. No tardé en enterarme de más cosas sobre Laura. Un excompañero suyo me contó que había perdido su empleo. Al parecer, intentó pasar gastos personales como si fueran de la empresa y la descubrieron. No me sorprendió, pero tampoco me dio alegría.
Simplemente confirmé que ese patrón de comportamiento no había empezado conmigo ni iba a terminar ahí. La situación de Sofía tampoco mejoró. Comenzó a presionar a otros familiares para conseguir dinero y, esta vez, la reacción no fue la que esperaba. Hubo discusiones abiertas, reclamos cruzados y un cansancio general que terminó explotando. Alguien finalmente reveló quién era el verdadero padre del bebé, un hombre casado, con pocos recursos, que terminó pagando solo la manutención mínima exigida por la ley. Cuando ese dato salió a la luz, ya no hubo intención de ocultar nada. Las publicaciones se volvieron más agresivas, más desesperadas. El matrimonio de ese hombre se vino abajo, y Sofía parecía convencida de que esa manutención sería suficiente para vivir. No lo fue. Yo me mantuve al margen de todo eso. Lo poco que supe fue por publicaciones públicas que llegaban a mí sin buscarlas. No comenté, no opiné, no intervine. Había aprendido, a la fuerza, que mantenerse fuera también es una forma de protegerse. Un día, sin aviso, Laura volvió a escribirme. Pedía un préstamo para volver a ponerse de pie. No lo dudé. Respondí con una risa y bloqueé su número. Tiempo después supe que Sofía había sido desalojada por falta de pago y que ambas terminaron viviendo con sus padres. Pensé que ahí acabaría todo, pero todavía faltaban algunas cosas por caer. Después de un tiempo de aparente calma, empezaron a llegar ecos de cosas que yo ya no buscaba, pero que igual me alcanzaban. Me enteré de que Laura había causado tantos problemas en casa de sus padres que terminó rompiendo lo poco que le quedaba de apoyo. La situación se volvió insostenible cuando salió a la luz que tanto ella como Sofía habían estado sacándole dinero a la abuela, Elena, durante meses. No pequeñas cantidades, sino sumas constantes, aprovechándose de su confianza. Esta vez la familia no miró para otro lado. Elena decidió demandarlas. No supe el monto exacto, pero sí supe que la demanda prosperó y que la perdieron. Además de eso, aparecieron cargos penales por el robo. Nada grave como para llevarlas a prisión, pero lo suficiente para dejar un registro. Me pareció irónico que cuando el dinero me lo sacaron a mí, muchos lo justificaron, pero cuando tocaron a la abuela, todos se escandalizaron. Laura y Sofía quedaron completamente cortadas en lo financiero. Incluso mis suegros, que al principio habían intentado presionarme, terminaron aceptando que no podían seguir cubriéndolas. No querían demandarlas, pero tampoco estaban dispuestos a sostenerlas. La abuela, en cambio, fue hasta el final. Por eso, aunque nunca hablamos, sentí un respeto silencioso por ella. Cuando creí que ya no habría más sorpresas, recibí un mensaje desde una cuenta nueva. Decía ser Sofía. El mensaje era corto y directo: Laura planeaba quedarse con una parte del bono y divorciarse de todas formas. Según ese mensaje, la idea siempre fue que yo entregara el dinero, luego pedirme el divorcio y quedarse con la mitad. No pude comprobar si era realmente ella, pero encajaba demasiado bien con todo lo demás. Poco después, recibí otro mensaje, también desde una cuenta distinta. Esta vez supe que era Laura. Me dijo que su hermana la había convencido de dejarme, que antes necesitaba que yo le diera el bono. Que Sofía le había metido en la cabeza que yo nunca le daría un trato justo en el divorcio, que no era un buen esposo porque teníamos deudas. Deudas que, en su mayoría, eran suyas. Dijo que ahora quería arreglar las cosas, que había cortado a su hermana de su vida y que prometía cambiar. Le pregunté si eso tenía algo que ver con que su familia la hubiera apartado y con la demanda de su abuela. Su tono cambió de inmediato. Se puso a la defensiva, empezó a desviarse. No quise seguir. La bloqueé. Desde entonces no he vuelto a saber nada de ellas. No mensajes, no cuentas nuevas, nada. Y ojalá siga así. Hoy vivo solo, en una casa arreglada, sin goteras y sin deudas. Tengo ahorros y una rutina tranquila: trabajar, volver a casa, ocuparme de mis cosas. Puede sonar simple, pero después de todo lo que pasé, es más que suficiente. Haber gastado ese dinero en problemas ajenos no me habría dado ninguna paz. Usarlo para reconstruir mi vida, sí. No espero volver a actualizar nada. Si todo sale bien, mi vida será aburrida. Y, sinceramente, después de esta historia, no podría pedir algo mejor. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.